Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Una vez más estamos en un nuevo programa de A la Luz de la Verdad para hablar de las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, quiero recordar nuestra página web para que usted la visite, www.idnp.cl. Invitarlos también a nuestra casa de oración todos los sábados a las 11:30 de la mañana y a las 16 horas. Ahí tenemos también un pequeño estudio bíblico. Lo invitamos para que vaya y conozca nuestra forma de adoración a nuestro Señor. Hoy estamos para iniciar un nuevo programa junto a nuestro pastor, al cual le doy la bienvenida. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está mi estimada hermana? ¿Cómo están estimados televidentes? Espero, como siempre, que Dios les bendiga a quienes nos han permitido entrar a sus casas a través de la televisión y poder conversar hoy día de la palabra de Dios. Por supuesto, el anhelo más grande de nuestros corazones es poder aportar a sus vidas espirituales. Es la esperanza de que Dios un día podamos marchar juntos en el camino de la verdad. No que ustedes dejen su iglesia y se vengan acá, sino que Dios pueda hacer la obra tan grande de reunir a todo su pueblo como tiene establecido en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Cuando oraba nuestro Señor Jesús y pedía que todos fuéramos uno. Esa es la esperanza con la cual les hablamos con ustedes, y esperamos que también ustedes nos puedan hacer llegar sus inquietudes para poder compartir la fe de Dios. El Dios de paz les bendiga. Amén, amén. Como ya hicimos la presentación de nuestro pastor, hoy queremos comenzar nuestro programa, ya que la vez pasada por el tiempo no se pudo terminar, y aprovechando que está nuestro pastor, queremos seguir hablando sobre la perspectiva de la parábola de las tres medidas que se encuentra en Mateo 13:33 y que fue expuesta por nuestro Señor Jesucristo. Pues lamentablemente, como dije anteriormente, no se pudo terminar el tema. Anteriormente se dijo que la parábola nos indica que la mujer representa a la iglesia y que la levadura, de acuerdo a Mateo 16:11 y 12, representa a la doctrina, y que las porciones de harina representan a los segmentos sociales donde había operado la iglesia. También en esa ocasión quedó claro que la primera medida de harina representa la fase de la historia de la iglesia que el apóstol Pablo llama la congregación de los primogénitos a partir de Adán hasta Abraham. Y que la sociedad se dividió en hijos de Dios, naturalmente la iglesia, e hijos de los hombres, que al concluir este periodo Dios llamó a Abraham. Y me gustaría pedir a nuestro pastor que nos explicara cómo se siguieron desarrollando estas dos corrientes de la historia de la humanidad y su relación con Dios. Bueno, indudablemente que esta era una situación que, como lo dijimos en esa ocasión, estaba prevista desde el principio. Voy a permitirme leer algunos pasajes para que vayamos concordando con la Sagrada Escritura. El asunto se inicia, ¿no es cierto?, cuando Adán y Eva desobedecen la palabra de Dios, la ordenanza que Él les había dado en el jardín de Edén, y se establece el juicio de Dios contra ellos. Indudablemente que en la justicia y en la rectitud de Dios se sabía que el pecado no era un asunto inherente al género humano. Tenía que haber alguien que estuviera instigando el pecado, y por cierto, todos sabemos que este era Satanás a través de la serpiente. Entonces aquí dice el versículo, vaya a leer el 14 y el 15 del capítulo 3 del libro de Génesis. Y Jehová dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás esta. Aquí está dispuesto en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que el género humano no sería de un solo parecer, a pesar de que Dios, indudablemente, que cuando creó al género humano, estaba entregando una información correcta de cómo debía ser la forma de vida, pero se dividió el mundo, ¿no es cierto? Y es obvio que cuando dice hijos de Dios e hijos de los hombres, estamos hablando de dos corrientes opuestas. Indudablemente que este es el cumplimiento de la palabra de Dios que le había sido dicha a Satanás en el día del juicio que se la hizo. Y aquí en el capítulo 6 ya encontramos nosotros, dice, esto es una realidad. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas del hombre eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo en el trabajo. El pecado no era, por cierto, de que se casaran entre ellos. La situación era que la sociedad estaba segmentada por su forma de relacionarse con Dios. Los hijos de Dios es obvio que seguían los principios establecidos por Dios, y los hijos de los hombres vivían a su propia manera. Entonces esto le pareció mal a Dios, y le parece mal hoy día también, que nosotros no tengamos una conducta definida respecto a lo que es nuestra fe, sino que andemos delante de Dios ambiguamente, por decirlo de una manera, ¿no? Como se dice popularmente, con un pie adentro y otro pie afuera. Dios no admite esas cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ahora, la historia cómo sucede, ¿no es cierto? Bueno, Dios no hizo al hombre para que pecara y para que sufriera el dolor de su pecado, ni la muerte. Incluso era tan grande el amor de Dios por su creación de los seres humanos, que ni siquiera el hombre era mortal. Tú dices, tú puedes leer la palabra, por ejemplo, en el capítulo 2, me parece, dice, y estaba ahí el árbol de la vida. Dice, habían varios árboles, dice, capítulo 2, verso 9, dice, y había Jehová hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Está la alimentación provista. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y cuando Dios hizo una provisión, no era porque hubiera un árbol al cual no debían acercarse, sino para probar, ya hecho el hombre no como una marioneta, sino con su capacidad de libre albedrío. Él podía determinar su camino y le puso esa prueba. Y no pasaron la prueba. Pero el hombre no era mortal ni inmortal. El árbol de la vida estaba a su alcance, pero no pudo. Ahora, cuando él ya se notó que su pensamiento no era exclusivamente para Dios, entonces Dios le prohibió la entrada al huerto de Edén. Ahora, en el pecado de Caín, cuando se levanta contra su hermano, entonces Dios determina que él iba a ser errante en el mundo, lo cual significa que iba a dejar la fuente de información. Y dejando la fuente de información, que era naturalmente el seno de su familia, ¿no es cierto?, él se fue sabiendo que Dios existía, pero creó una forma de adoración a su propia manera. Ahora, todo este asunto se resolvió en la situación del diluvio, ¿sí? Y nosotros pensamos, bueno, si pasó en el diluvio ya venía toda una generación nueva, pero no fue así. Nosotros todos conocemos lo que pasó con el exceso de Noé respecto a embriagarse y a exponerse, ¿no es cierto?, a las burlas de su hijo. Y todo eso, por supuesto, Noé, al darse cuenta, se enojó. Y como no podía maldecir a su hijo, naturalmente maldijo a su nieto. ¿No es cierto? Ahora nuevamente lo mismo primero. Como se apartó Caín del seno de la familia y nace una forma diferente de vivir, ¿no es cierto? Acá se aparta Caín de la fuente de información e inicia una propia manera de... Y aquí pasamos ahora al capítulo 3, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta, perdón, al capítulo 4, y nos damos cuenta, por ejemplo, lo que pasó allá en la primera familia. Dice el capítulo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y paró a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc, la primera ciudad del mundo. Dice,
Y de Enoc nació Irad, y de Irad engendró a Mahujelel, y Mahujelel engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. Aquí ya tenemos la cosa del pecado, ¿no es cierto? Una forma de vida diferente después de la descendencia después del diluvio. Y en el capítulo 10, aquí estamos hablando ya de la era post-diluviana, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet, a los cuales le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tira. Por los nombres, a nosotros, porque no podemos extenderlo solamente en esta parte, nos indican que Jafet, la descendencia de Cam a través de Jafet, ¿no es cierto? O sea, la descendencia de Jafet, eso es, la descendencia de Jafet empieza a poblar lo que es Europa en la actualidad. La familia de Sem, Asia Central, y la familia de Cam, África y Asia. Y aquí tenemos algunas cosas, por ejemplo, dice, y Cush, ¿no es cierto? Engendró a Nimrod, este es un camita. Cush engendró a Nimrod, y este comenzó a ser poderoso sobre la tierra, y fue vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino, Babel, Babilonia, ¿cierto? Erec, acá aquí está hablando de la tierra de Mesopotamia. De esta tierra nació Asur, los asirios, ¿no es cierto? Y edificó a Nínive, que fue la capital de Java. Y Resén, y Nínive, y Calaj. Y Misraim, ese es el, digamos, artífice del poblamiento de África. Él vivió en Egipto y formó Egipto, ¿no es cierto? Dice, en cambio tenemos acá, el verso 14, a Patrusim, Caslum, de donde salieron los filisteos, ¿no es cierto? Y a Caftorim, los habitantes de la isla de Caftor, la tierra del filisteo, el asiento de la cultura minoica, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros como la simiente, digamos, de Cam, y Nevera, reconocida como la simiente de Dios, se aportó por un lado. Y en el capítulo 11, a partir del versículo 10 adelante, está toda la descendencia de Sem, ¿no es cierto? Entonces seguía la humanidad bíblica. Ahora, el nacimiento de Sem, a la altura de 100 años después del diluvio, como lo dice el versículo 18, ahí está la vida está nombrado un personaje que es Peleg. En los tiempos del 100 años después del diluvio fue el hecho de la torre de Babel. Entonces, ahí está nuevamente la mezcolanza de las naciones, ¿no es cierto? De los hijos de Dios, de los hijos de los hombres. Y aquí fue cuando se confundieron las lenguas, ¿no es cierto? Y se entiende de que el idioma con el cual Dios se comunicaba a sus hijos era el idioma semítico y se conservó por la descendencia de Sem. Eso es lo que podemos decir, ¿no es cierto?, de esta escena. Ahora bien, a pesar de que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos ya al fin de lo que el apóstol Pablo llama que es la congregación de los primogénitos, ¿no es cierto?, nos encontramos más o menos en el periodo del reino babilónico. Hammurabi, ese gran regente del reino, en ese tiempo estaba ahí Abraham, ¿no es cierto? Y de ahí, de esa tierra de pecado y de idolatría y de paganismo, de ahí lo saca Dios. Y esas son lecciones que van quedando escritas en la Biblia, porque cuando saca a Abraham de ahí, es lo que nos dice a nosotros. Nosotros tenemos que salir del pecado, tenemos que salir de la condición de vida antigua para poder vivir cerca. Y así fue siempre. Así. El diluvio saca a Noé, más tarde saca a Israel. O sea, eso es proverbial para poder convertirse en un buen hijo de Dios, salir de lo que era su forma de vida. Y eso fue y aquí aparece Abraham en la historia bíblica. Abraham, gran personaje bíblico. A propósito de Abraham, pastor, cuando la iglesia expone cada cierto programa temas que tienen con el libro de la ley, me gustaría que podríamos recordar algunos aspectos importantes de la vida de Abraham. Pues fue un periodo muy importante para la humanidad. Por supuesto, fue tan importante, lo consideramos nosotros desde la perspectiva que ahí se inicia un nuevo periodo de vida, o sea, un nuevo periodo de la iglesia también,
un nuevo periodo de la ley. Porque si nosotros estudiamos la ley nos damos cuenta que durante el primer periodo de la vida del hombre, la era de la congregación del primogénito, obviamente existía ley. ¿Por qué decimos que existía ley? Porque Dios no podía decirle a alguien pecaste si el pecado es la transgresión de la ley. Entonces obvio que hay una ley. Pero la ley, estábamos en el tiempo en que Dios se comunicaba oralmente con la sociedad. Y al comunicarse Dios oralmente con la sociedad, naturalmente no había un documento escrito. Y digamos, la humanidad no era tan extensa tampoco, no era tan extendida la ocupación de la tierra. Entonces era fácil ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué podemos decir de Abraham? Bueno, primero que todo, él tenía 76 años, dice la palabra de Dios en el capítulo 12, dice, voy a leer 4 versículos. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí ya hay cosas notorias. Haré de ti una nación, dice. Luego, engrandeceré tu nombre, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las simientes de la tierra. Aquí hay 3 promesas importantes, ¿no es cierto? La promesa de engrandecer el nombre de Abraham era una. Ahora nosotros sabemos que las 3 religiones más grandes en el mundo occidental, ¿no es cierto?, reconocen sin lugar a dudas a Abraham como el padre de la fe, tanto los árabes como los judíos y el cristianismo en general. Después dice, y haré de ti una nación grande, nadie le puede quitar ese mérito a Israel, ¿no es cierto? Pero dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ahora si nosotros sacamos la cuenta que él tenía 75 años, y a los 99 años, Dios hizo el pacto de la circuncisión con él, que esto está en el capítulo 17 del libro del Génesis. Dice, y siendo Abraham de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham tuvo que demostrar su obediencia. Entonces, y no fue tan fácil. La persona entra aquí a la iglesia hoy y mañana ya es predicador y cree que está salvo. Aquí pasaron casi 3 décadas, de 75 a los 100 años prácticamente, ¿no es cierto?, 2 décadas y media, y para que él aprobara que era un verdadero hijo de Dios. Entonces dice, ahí se le aparece, dice, y se compromete Dios, pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, estoy leyendo el capítulo 17, y habló con él diciendo, versículo 4, he aquí yo hago mi pacto contigo, dice Dios, serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y multiplicarte mucho en gran manera. Y estableceré mi pacto entre ti y mí, entre tu simiente después de ti en todas sus generaciones, como una alianza perpetua. Entonces aquí está, ahora hay cosas que son importantes aquí declarar. Lo que Dios habló con Abraham era que perpetuamente el compromiso con él no iba a ser inquebrantable, y Dios no quebranta bajo ni un punto de vista su promesa, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos digamos gran parte de esta historia tan peculiar que fue la historia de Abraham, considerando por ejemplo que él no tenía hijos naturales. Entonces fue otra vez la voluntad de Dios, como se lee ahí en el capítulo 15 de este mismo libro de Génesis, como Dios hace posible de que se cumpliera, porque de que se engrandeciera su nombre era fácil. Por ejemplo, acuérdate tú cuando peleó él con 4 reyes, los venció, bueno, y haciéndose famoso, pero que pudiera tener un hijo ya era difícil. Pero Dios cumplió su palabra, ¿no es cierto? Y luego una nación, entonces ahí estamos frente a un milagro de Dios. Y ese milagro naturalmente tenía que ver con quién era la persona de Abraham. Y aquí hay un verso que es tan aclaratorio respecto a la vida de Abraham, que es el hecho cuando ya Abraham murió y está ahora hablando con Isaac. Dios está hablando con Isaac, su hijo, y le dice, y hubo hambre en la tierra, y el capítulo 26, como la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Este era un rey de los filisteos, pero no era que los filisteos vivieran en la tierra de Canaán, sino que ese era una persona que ya había llegado ahí,
Y así era la vida en esos tiempos. Los clanes formaban un pequeño reino y eso era un reino. No nada parecido a lo de la actualidad. Y díjole, no desciendas de Egipto, habita en la tierra de Israel. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu simiente. Entonces, cuando leemos este texto nosotros nos damos cuenta que Dios está ahora traspasando la promesa del pacto abrahámico a Isaac. Dice, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas estas tierras y toda la gente de la tierra serán benditas en tu simiente. Está hablando de lo mismo de Abraham. ¿Pero por qué? Dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí yo me detengo por la sencilla razón de que aquí estamos más o menos a más de 400 años de las leyes de Dios establecidas en el monte Sinaí. Y aquí está hablando de que Moisés guardó leyes, estatutos y mandamientos. Entonces, esto prueba de que hubo un periodo tácito en la ley de Dios, donde Él le había entregado sus normas a la gente y la gente las cumplía. Y por eso que Abraham las conoció, como se demuestra bien en el mismo capítulo 18 de Génesis, que Dios conquistó, o sea, Abraham conquistó la voluntad de Dios mediante su obediencia a las leyes de Dios. Pastor, a mí me cabe una duda con respecto, ¿por qué Jehová eligió a Abraham? ¿Qué vio en Abraham? Porque recordemos que él era de la tierra de Ur. A ver, él era un hebreo. Sí, pero ¿qué vio en él? ¿Ah? ¿Qué vio Jehová en él? Mira, Dios no necesita ver nada, ¿no es cierto? Dios simplemente lo tomó, indudablemente que él viviendo en una ciudad pagana tendría que tener hábitos que lo hacían diferentes de los demás, y tenía que ser porque él era un semita. Claro. Y los babilónicos son camitas, o sea, de la generación apartada, un hijo de la generación verdadera. Indudablemente que él tenía hábitos que eran diferentes, y eso lo hizo. Pero no por el hecho de llamarlo, lo tomó y lo colocó en la gloria del Dios, ¿no? No, sí fue probado. Durante 20, y de qué manera, ¿no? Y de qué manera cuando le se entregan. Yo siempre me he fijado de la gente, por ejemplo, cuando habla de Abraham sacrifica a tu hijo, y que Abraham toma a su hijo y parte al monte, y la gente cree que él iba soltándole un pie. ¿Cómo sería el dolor si era el único que tenía y no había descendencia? Y a su edad. Claro, lógicamente, ¿no es cierto? Pero ahora hay otro misterio y atrás también. Se supone de que Isaac tenía 13 años. Esa gran situación que pasó ahí, cuando se oye la voz y le dice, no lo mates, ¿cierto? Y Dios había provisto. Eso es un milagro que indudablemente internalizó el concepto de Dios en la mente de Isaac para poder seguir en la misma línea. O sea, Dios tiene un plan que se está realizando desde que creó al hombre, porque él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde ahí para adelante tiene un propósito, y ese propósito va de generación en generación y no va a parar. Nosotros, los hombres, podemos fallar, Dios no va a fallar. Si nosotros nos equivocamos, vamos a quedar al lado y va a venir otro, pero el plan de Dios se va a cumplir. Esa es la gran lección de la vida de Abraham, ¿no? Sí, una gran lección. Todo el mundo hoy habla de la fe de Abraham. Como usted decía, pastor, y hizo cosa increíble como querer dar a su hijo, ¿cierto? Una gran prueba. Pero ¿cómo podemos describir la fe? Mira, es interesante. Fíjate que yo diría que hoy por hoy, como son las leyes de la humanidad, ¿cierto? Las cosas que se tornan una costumbre en la sociedad pasan a ser una suerte de ley. Por ejemplo, la forma de adoración del pueblo católico, ¿cierto?, es la fe católica. La forma de adoración del mundo protestante es la fe protestante. La forma de adoración de los testigos de Jehová, que es diferente a todas, es la fe de los testigos de Jehová. La forma de adoración a Dios de los mormones es diferente, es una fe. Pero ahora, mira lo que dice aquí la palabra. Yo te voy a leer el capítulo 14 del libro de Romanos, referente a la fe, antes de ir al concepto, ¿no es cierto? Dice, ¿tienes tu fe? Católicos, protestantes, mormones, ¿tienen su fe? Todos. Israelitas, ¿tienen su fe? Tenla para contigo delante de Dios. Pero, bienaventurado el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Ese es el mensaje de la iglesia, ¿no es cierto? El mundo evangélico tiene una fe, pero cuidado, no te vayas a condenar con lo que estás creyendo, porque hay cosas que son incompetentes, por decirlo de una manera.
Hay conductas que son incongruentes. A principios del siglo XVI sale la iglesia, se divide la iglesia, el gran cima de la iglesia católica, y nace el protestantismo. Salieron de allá, pero ¿qué pasó? ¿Quién manda el domingo? La iglesia católica. ¿Quién manda la Navidad? La iglesia católica. ¿Quién manda el Día de los Santos? La iglesia católica. ¿Quién manda la celebración del primer? Todos salen. Sigue haciendo lo mismo. Y el mundo evangélico que tiene el Espíritu Santo de Dios sigue lo mismo. Entonces esas cosas hay que ver. Si tienes tu fe, tenla para contigo, pero cuídate de que tu fe no te pierda, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 al final. Ahora, ¿qué es la fe? El mismo apóstol Pablo la define. A mí me gustaría extenderme un poquito de eso. Sí. Dice el libro de Hebreos, esa es la definición más común de la gente respecto a la fe. Es pues la sustancia de las cosas que se esperan. Fe no es creer. La sustancia, o sea, es el fundamento en que reposa lo que yo espero. Yo espero entrar al reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios, ¿no es cierto? Para entrar a ser parte del reino de Dios, yo tengo que sustentarme en algo. No es creer. Cuando yo digo, por ejemplo, bueno, yo creo que de aquí a 5 años más me voy a comprar una casa. Tú puedes decir, de aquí a 5 años me voy a comprar un auto. ¿Pero por qué? Porque tienes trabajo, gracias a Dios tienes 10. Tiene que haber un sustento. Claro. Entonces dice la fe es el sustento de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Ahora tú tienes el proyecto ese, 5 años compras un auto, llega el 5.º año y te compras el auto. Está demostrando fe. ¿Qué es lo que demostraste? Demostraste que durante 5 años trabajaste, ahorraste y puedes tener. Entonces, fe no es creer. Ese es el primer principio que nosotros tenemos. Y luego tenemos que dejar que la Biblia nos diga que es fe. Quiero invitar a nuestros televidentes que abran su escritura o que oigan con paciencia lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a leer la carta del apóstol Judas. Este no fue el que vendió, ¿no? Judas. Judas, siervo de Jesucristo, tiene un solo capítulo, voy a limitarme al 1 al 3. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, eso significa que él era hermano del Señor Jesús, porque Jacobo era hermano de Cristo. Llamado a los santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. O sea, esta es una carta universal. Misericordia y paz, amor, o sea, amado, por la gran solicitud que tenía de escribirnos, de la común salud, me ha sido necesario escribir. Él tenía una preocupación. Por la gran solicitud, tenía una preocupación de escribir, de la común salud, de la verdad. Dice, me ha sido necesario escribir amonestando que contentáis eficazmente por la fe. Que contentáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y aquí está la cosa. O sea, si nosotros entendemos que las creencias del catolicismo, las creencias de los protestantes, de los mormones, de todos los que hemos nombrado, es una fe, aquí dice el apóstol que luchemos por la fe, que una fe que en un momento dado le fue entregada a los santos. Entonces ahora nosotros tenemos que entender quiénes son los santos. ¿Entendí? Que son pentecostales, bautistas, católicos, qué sé yo. Vamos a leer para eso. Los santos escogidos. Claro. Éxodo capítulo 19. Se extrañó tu Biblia aquí. Sí. Ha sido una pena. Sí. Porque aquí podríamos estar trabajando. Yo no sé si vamos a llegar a la meta de nuestras pretensiones, pero yo soy más lento. Dice, capítulo 19, dice, hablando de Dios al pueblo de Israel. Así dirá, dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás al Dios de Israel. Dios está hablando al pueblo de Israel. Ahora pues, si diere yo oído a mí, voy a guardar mi pacto, vosotros seréis para mí un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque es mía toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdote y seréis la gente santa. Estas son las palabras que te dan. Entonces, ¿quiénes son los santos? Bueno, en aquel momento, ¿no es cierto?, se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que le dio? Le invito a leer Nehemías, porque unas cosas tan trascendentales como tienen que ver con nuestra salvación, obviamente hay que explicarla a través de la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Vamos a leer acá el capítulo 13, dice, de Nehemías.
el apóstol Juan, hagamos una recopilación. El apóstol Juan dijo, luchar por la fe que una vez fue dada a sus santos. Ya descubrimos que los santos había sido el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la fe? Dice, ¿qué cosa fue que le dio? Capítulo 13, ¿dijimos? Perdón. 9, 13 y 14. 9, 13. Gracias por la corrección. Voy a leer. Sobre el monte de Sinaí descendiste. ¿Quiénes estaban alrededor del monte de Sinaí? El pueblo de Israel. Y hablaste con ellos del cielo y le diste juicio recto, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y le notificaste el sábado tuyo, santo, y le prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos, estatutos y leyes. Entonces aquí está la fe. Esto es la fe. Esto es lo que entregó Dios para que su pueblo le sirviera. Estatutos, mandamientos, ley, el sábado, mandamientos y todas esas cosas. Entonces eso es la fe. Y este apóstol recomendaba, ¿no es cierto?, que nosotros lucháramos por la fe eficazmente, o sea, que hubiera un resultado, ¿no es cierto? Ahora, cuando la gente siempre está culpándole a Dios de que por qué la guerra, por qué el hambre, por qué los terremotos, todo, bueno, es esto, porque el mundo no está cumpliendo con Dios, y Dios no falla, Dios no miente, nosotros faltamos, ¿no es cierto? Vivimos ahora en nuestra relación con Dios una relación de causa y efecto. Tal como se le dijo en el principio a Caín, si tú le hicieres bien, ¿no serás compensado? Y si haces mal, ¿por qué? Dice, se ha transformado tu rostro. ¿Por qué te levantas contra Dios y dices, yo no creo en Dios, yo no creo en la religión, no creo en... ¿Por qué es eso? Si eso está en manos nuestras y la relación con Dios es individual. Y esas son las condiciones. Entonces, esto es lo que podemos decir, la fe. Esta es la fe. La única fe que ha sido dada. La única voz que hablaba del cielo ha revelado qué debemos hacer los hijos de Dios. ¿Entiendes tú? Entonces, después han aparecido varios. Claro. Pero nadie puede decir, ninguna iglesia en el mundo puede decir, con nosotros habló Dios. Habló con nuestros padres. No, con los padres que hablaron en el desierto fue naturalmente con los israelitas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, yo me he encontrado con personas que llevan 20 años en la religión y no entienden, por ejemplo, que Jesús era judío y que su religión era la religión judía, no lo entienden, les parece extraño. Cuando hablas de seguir los pasos de Dios, toda la mente de la gente se reporta al momento de Cristo, pero se olvidan que atrás hay 4.000 años. 4.000 años de personas que fueron fieles a Dios, y de que fueron infieles a Dios también los hay, ¿no es cierto? Pero Dios estaba operando desde el principio del mundo, con sus hijos, con toda la humanidad, pero no todos han querido ser sus hijos. Esa es la cosa. Fíjate que hay algunas situaciones que se me quedan atrás en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las características del pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión, yo quiero leerle el capítulo 9, me parece que es. Tengo anotado aquí, tengo torpedo aquí, porque uno no puede ser irresponsable. El libro de Números, en el capítulo 14, la gente piensa, por ejemplo, de que el hecho de Israel, de que la ley no era solo para ellos. No, dice la palabra de Dios aquí bien claro, capítulo 15. Mira lo que dice. Un estatuto tendréis, 15:15. Un estatuto tendréis. Está hablando de su ley. Dice. A ver, perdón, voy a leer el 13. Todo natural hará estas cosas, el libro de la ley, para ofrecer ofrendas a Jehová del Orzae. Y cuando habitare entre vosotros extranjero, cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras edades, o sea, por todas las edades que perdure el pueblo de Israel, dice. Si hiciere ofrenda encendida en olor a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y los extranjeros que moran entre vosotros. O sea, aquí la gente dice, esas cosas eran para allá, son para Moisés. No, dice, hay un solo estatuto para toda la humanidad. Dice, ¿entienden? Dice, estatuto que será perpetuo por vuestras edades. Como vosotros, así será el peregrino delante de vosotros, el israelita y el no israelita, que no para todos. Claro, por eso es que Judas decía, condenada eficazmente por la fe que fue entregada en el monte. Eso.
Bien, entonces quedó claro, la fe no solamente creer, va más allá. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical para continuar hablando de este tema muy interesante que hoy trae nuestro pastor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Decláralo. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar,
De tu presencia no me quiero alejar. No, Jesús. No quiero estar lejos de ti, Jesús. Cerca de ti, Señor, ahí queremos estar. Esa canción que acabamos de cantar no es para mí nada más un pensamiento bonito que se me ocurrió un día. Es una realidad en mi corazón. Yo estoy convencido que si yo dejara al Señor, yo no tengo a dónde ir. Si en esta noche yo decidiera negar mi fe y no seguirle más, cuando salgo de este auditorio literalmente no tengo a dónde ir. Yo no puedo regresar con mi esposa porque mi relación con mi esposa gira alrededor de la persona de Jesús. Tampoco puedo volver con mis hijos porque mi relación con mis hijos gira alrededor de la persona de Jesús. Todo lo que yo hago, todo lo que mi esposa y yo hacemos, todo lo que en mi familia hacemos, gira alrededor de la persona de Jesús. ¿Es así en tu vida? Sin Él no tenemos a dónde ir. Escribir canciones es algo que yo empecé a hacer cuando tenía 16 años y fue algo que me gustó en el momento que lo empecé a hacer. Dios puso en mi corazón cierta habilidad para escribirlo, para escribir ciertas canciones, y lo he hecho por muchos años, pero de vez en cuando soy sorprendido y soy tocado por canciones que Dios está haciendo surgir en estos días, y compositores y cantantes y músicos que Dios está levantando en estos días. Y es para mí un placer en esta noche invitar aquí a la plataforma a un amigo mío que para mí es uno de los mejores compositores que conozco, joven con mucho futuro, y él va a pasar ahora a este lugar y vamos a cantar una canción él y yo juntos. Abel Zavala. Bien, queridos televidentes, ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa musical para seguir hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con el nuevo pacto, la iglesia del nuevo pacto. Vamos a continuar preguntando a nuestro pastor, ¿cuál fue la diferencia que se estableció en este periodo de la iglesia respecto a cómo fue la adoración en el principio en la congregación de los primogénitos? Ya, estamos hablando de la diferencia que hay entre la congregación de los primogénitos y el pueblo de Israel. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros llamamos lo que era la intercesión directa y la intercesión indirecta. ¿Qué era eso? Que cualquier persona, en cualquier lugar, en el principio del mundo, ¿no es cierto? Cualquier persona, en cualquier lugar podía venir y adorar a Dios, ¿no es cierto? Luego, en el segundo, en el pacto que Dios hizo con Israel, se centraliza ahora la oración, ¿no es cierto? Se establece una institución sacerdotal, se hace una declaración universal de la ley y se le obliga a Moisés a escribir la ley, según dice el capítulo 37 del Éxodo. Entonces hay un texto ahora, un texto para toda la humanidad. Pero ahora, por ejemplo, se establece la forma de la ley. Y ahí quisiera extender un poquitito por la sencilla razón de que creo que ese es el talón de Aquiles del mundo cristiano moderno con las sendas antiguas, la forma de la ley. Porque la gente cree ahora, por ejemplo... Esto ya no existe, no corre. Claro, exactamente. Pero ¿por qué ese error de decir que no existe? Porque no creen, no conocieron ellos nunca la forma de la ley. El libro de la ley se puede dividir en tres tipos de ordenanza. Primero, la ordenanza civil, que tenía que ver, ¿no es cierto?, cuando habla la palabra de Dios, Moisés guardó estatuto, habla con la relación de los habitantes con el Estado. ¿Cómo tenía que hacer la gente con el Estado de Israel? ¿Entendí? Hay
acuerdos de orden de jerarquía, por ejemplo, estableciendo que Israel era un gobierno teocrático, que Dios era, ¿no es cierto?, y que ellos enseguida tenían a Moisés y tenían el sacerdocio y por supuesto el templo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto importante de la forma de ley. Ahora, eso era respecto a las leyes civiles. Después había una serie de informaciones en el compendio de nivel moral. Había leyes morales, ¿no es cierto?, donde se decía cómo tenían que ser los matrimonios. Por ejemplo, una ley bien particular, por decirlo de una manera, que tú, por ejemplo, estabas casada y murió tu marido y tú no tuviste hijos. Entonces el hermano de tu marido tenía la obligación de casarse contigo. Y si él lo quería, entonces él tenía que pagar un derecho. ¿Entendí? Y tú eras libre del voto. Y ahí tú podías ahora buscar a tu gusto. Interesante. Eso me gusta mucho. Bueno, esa era la forma, digamos, en cuanto a las leyes morales. Por ejemplo, la prohibía absolutamente el relacionarse consanguíneamente. Entonces, nosotros tenemos el caso de que el mismo Moisés, por ejemplo, era casado con un familiar consanguíneo. Pero eso, del monte Sinaí para adelante, ya iba a estar especificado y iban a estar guardadores de que la ley se cumpliera. Entonces, ahora las cosas eran diferentes. ¿Pero por qué razón? Porque de ahí en adelante, ¿no es cierto?, genéticamente el género humano había habido unos 2 milenios y medio ya, entonces era diferente. Las capacidades genéticas eran diferentes. Entonces, y después estaba la tercera parte del libro de la ley, contenía lo que se llamaba la adoración. Entonces tú no era un solo cuento, ¿no es cierto? Era la relación del hombre con el Estado, la relación del hombre moralmente y la relación del hombre con Dios. En la relación del hombre con Dios las cosas no eran tan simples, ¿entendiste? Había, digamos, podemos leer, por ejemplo, aquí hay un resumen de cómo era. Voy a invitarles a abrir la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, dice: tenía empero el primer pacto, refiriéndose aquí a la ley de la adoración, reglamento de culto y santuario mundano. O sea, la ley era la forma de adorar a Dios estaba sujeta a un determinado proceso. Había una cosa que se llamaba reglamento de culto y había otra cosa que se llamaba santuario mundano. Ahora bien, la gente esto es lo que no entiende. Cuando nosotros hablamos de qué significa la palabra reglamento, si nuestros telespectadores tienen que, obviamente, saben qué es un reglamento, es el ordenamiento. Es una forma de norma, ¿no es cierto?, de ordenamiento. Y luego dice culto, reglamento culto. ¿Qué es un culto? El culto es la adoración a Dios. Entonces está una norma del ordenamiento de la adoración a Dios. Eso era una cosa. Pero había otra cosa que se llamaba santuario mundano. Dice, ¿qué era el santuario mundano? Era el tabernáculo que fue hecho, donde estaban las lámparas, la mesa y los panes de la provisión y lo que se llama el santuario. Luego dice, dando a entender el Espíritu Santo, dice el versículo 8, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué pasó cuando los romanos invadieron Jerusalén? Lo primero que destruyeron, el templo. Y ahí se acabó. Ahí se acabó Israel. Cuando los apóstoles van con el Señor Jesús al templo y le muestran la maravilla, porque es una maravilla, pues esos 42 años se demoró en restaurarse el rey Herodes. Entonces era una maravilla. Entonces el Señor Jesús le dijo que eso en 3 días desaparecía, ¿no es cierto? Sí. Y se refería a todo lo que era esa institución, porque el templo era el edificio nomás, pero era engrandecido el edificio con la presencia de los sacerdotes, con la presencia del lugar santísimo, con la presencia del arca del pacto donde se manifestaba Dios, con la presencia de todo esa boato, podríamos decirlo, que consistía en la forma particular de adoración, ¿no es cierto? Cuando se acabó, se le acabó la vida, fue más grande que un terremoto, y eso siempre hay. Entonces, dice la palabra de Dios, dice que mientras el tabernáculo estuviese en pie, nosotros teníamos que limitarlo a eso. Pero dice, más estando ya, dice, lo cual era, en verso 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente, servía para ese entonces, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto la conciencia
a quienes servían con ellos, pues consistían solo en vianda, en bebida, lavamiento y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Dice que esas cosas estaban impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¿Qué cosa? El santuario mundano. El santuario mundano dice, más estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que deben de venir, por un amable dejó de ser. Cuando aparece Cristo, deja de ser. ¿Pero qué deja de ser? Eso es lo importante. Voy a invitarles a que abran su escritura, ¿no es cierto? En primer lugar, aquí puede ser el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo, dice 13 y 14. Más ahora de Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Se entiende. Muere Cristo, nosotros ahora tenemos, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne la enemistad, la ley, los mandamientos, los órdenes. Aquí Pablo establece claramente qué fue lo que terminó con la muerte de Jesús. La ley de los mandamientos, no los ritos. Entonces ahora tenemos que saber que es un rito. Gramaticalmente, el rito es una ceremonial, simplemente. Pero aquí estamos hablando en el contexto teológico. Y de ahí dice el libro del Éxodo, en el capítulo 12, de la siguiente manera. Esa es la institución de la Pascua. Y se suponía que era un estatuto establecido de forma perpetua. Guardaréis, estoy leyendo 12:24 por si alguien está tomando apunte. Y será que cuando viene a entrar a la tierra que Jehová dará, como tiene que hablar, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos preguntaren, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, en la víctima de la Pascua. Entonces aquí hay una cosa clara. El reglamento del culto decía, mes de abril, a los 14 días, Pascua de Jehová. Y el santuario mundano decía, y este día dice, sacrificaréis un cordero. ¿No es cierto? Entonces es claro, que el rito aquí de la Pascua no era la fiesta de la Pascua que nosotros celebramos cada año, conmemoramos cada año, sino que el rito de la Pascua era el cordero, que cesó porque Jesús es nuestro cordero. Ahora tenemos acá el libro Edra, y aquí de Moisés a Edra, porque hay una cantidad de tiempo. Hasta añitos. Claro, bastante años. Entonces dice en el libro de Edra, ¿a dónde queda Edra? Ya, aquí. En el libro de Edra vamos a ver lo que dice, si nos ayuda a aclarar algo. ¿Cómo salgo? Proverbio. ¿Cómo salgo? Proverbio. Aquí está. Dijimos, ¿no? Edra. Edra capítulo. Primero el contexto histórico. El pueblo de Israel había estado, el reino de Judá había estado 70 años en el cautiverio babilónico, después de pasar 87 años bajo los medos, los medos persas. Los medos persas, cuando estuvieron por fin pudieron estar en su tierra, ¿no es cierto? Dice, y llegado el mes séptimo, los hijos de Israel en las ciudades juntóse todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Dice, y asentaron el altar sobre sus bases, bien que tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron holocausto a Jehová, holocausto de la mañana y de la tarde, e hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, eran de séptimo quinto, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el reglamento del culto, ¿no es cierto? Y holocausto, cada día, por cuenta, conforme al rito. Y nuevamente nos hace ver que los holocaustos y los sacrificios y los levantamientos, todas esas cosas, eso era el rito, y eso quedó clavado en la cruz. Pero no el reglamento del culto. El ordenamiento de la oración nunca ha quedado claro en la cruz. Eso hay que aclarar bien porque todavía hay confusión. Lo que quedó abolido fue la muerte del cordero, sacrificio del todos cordero. Los sacrificios y todas las cosas que tenían que ver con la pureza de la carne. ¿Por qué razón? Porque la carne y la sangre le dan el reino del cielo. Eso es muy claro. Y porque ni un ser humano puede presentar delante de Dios un sacrificio más noble y más grande que el sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la razón. Quedó claro. Me quedó más claro. Sí, para continuar, muchas personas se preguntan hoy, pastor, ¿cómo pudo caer Israel si era el pueblo elegido por Dios? Bueno, como caemos nosotros. Sí, sí. Porque indudablemente, cuando dice la Biblia, por ejemplo, del llamado al mundo gentil, primero, por nosotros murió Cristo. Cristo no murió por Israel, murió por nosotros. Sí, pastor, el otro que también, por ejemplo, a mí me preguntan, me dicen, ¿cómo el pueblo de Israel hasta pudo haber sufrido tanto? Si era el pueblo creado, elegido, hecho por Dios, ¿cómo pudo haber sufrido tanto? Persecución, matanza, muerte, sacrificio, etcétera, etcétera. Ya, hay dos cosas.
Vamos a... ¿Sí? No te olvides la segunda pregunta, Sí, porque me hice sí, mal ver. sí. La primera pregunta era, ¿cómo era? ¿Cómo puedo caer Israel si era el pueblo elegido por ¿Cómo Dios? pudo caer Israel? Sí. Fíjate que aquí hay aquí sí, esto sí que es fantástico. Que la gente cree. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Dice, volvimos al mismo capítulo donde empezamos, ¿Sí? que era el juicio de Dios sobre nuestros primeros padres y Satanás. Dice, y pondré enemistad, 3.15, y enemistad pondré entre ti, le dice a la serpiente, en este caso a Satanás, y la mujer, la iglesia, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar y cuál es la importancia del calcañar? Buena pregunta. ¿No es cierto? El calcañar es nuestro talón, ¿no es cierto? A nosotros, bueno, está el famoso dicho del talón de Aquiles, la parte de. Si alguien golpea el talón de Aquiles, Cae. cae. Entonces, ¿qué le iba a hacer la serpiente? Herir en el calcañar, herir en la base, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, cuando termina el periodo de la congregación de los primogénitos, Dios levanta a Israel. No levanta un hombre, ni algunos hombres, como fue la congregación, sino que levanta una nación. Y la nación de Israel, dice el profeta Jeremías, fue la primicia para Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Números. Yo creo que esto lo conoce casi toda la gente, ¿no es cierto? Vamos a leer el Número. Aquí hay una historia muy particular. La historia es esta. El pueblo de Israel venía dirigido por Moisés, vagando por el desierto, y van a llegar andando los moabitas. Y había un rey que era Balac, que tenía un conjunto de pueblos al lado, y se sintió amenazado por Israel, porque lo que venía haciendo Israel era grande. Si venía había salido del cautiverio de Egipto, eso ya era demasiado grande, porque Egipto era un imperio, Claro. no era cualquier cosa. Imagínate tú, por ejemplo, que cómo fue que llegaron, cuando tú lees el libro de Amós, cómo llegaron los palestinos a establecerse en la Franja de Gaza. Dice de que cuando los palestinos ellos vivían en la isla de Creta, que en la actualidad la isla de Creta antes era Caslun, se llama. Dice que cuando vieron de que de Egipto se escaparon los esclavos y no entendiendo la voluntad de Dios, ellos creyeron que ya Egipto estaba desarmado y vinieron por el mar, ¿no es cierto?, y por tierra y atacaron a Egipto y fueron repelidos, ¿no es cierto?, y ahí se afincaron en la tierra de Gaza. ¿Viste? Entonces, esa es la situación. Ahora bien, cuando sucedió ese hecho, ¿no es cierto?, que los moabitas vieron que venía el pueblo de Israel y enviaron a llamar a un profeta, el profeta Balaam, ¿no es cierto? Entonces, le iban a pagar al profeta Balaam para que maldijera. Eso está en Número, está en el versículo del capítulo 23, adelante hay una historia larga, yo voy a hacer lo más breve que pueda. Cuando le dijeron al profeta Balaam que maldijera al pueblo, él fue ella y con varias vueltas, al final de cuentas, primero tuvo miedo, pero después, por amor a plata, decidió ir. Y cada vez que abría su boca para maldecir al pueblo, salía una bendición. Bendición, ¿ves? Bendición. Entonces de ahí se enojó Balac. Le dijo, bueno, ¿pero qué estás haciendo? Yo te pagaba tanto para que tú vienes. Entonces, Balaam sale en varias partes, sale en Pedro, sale en Apocalipsis, imagínate el techo que pasó allá. ¿Pero por qué razón? Porque Balaam en un momento determinado, no sé si esta es la cita que tengo aquí, vamos a leer la cita del número, a ver. Estoy perdido acá, mira. Números 31 y 16. Ya, veamos. Veamos el número 31 y 16. ¿Qué es? ¿31? 16. 16. Dice: he aquí, ellas fueron a los hijos de Israel, las mujeres moabitas. Dice: fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam. Tú sabes que el hombre es de él. Entonces dice que Balaam seguía y le dijo: lo que tú tienes que hacer ahora, envía a las jovencitas allá
y estos se van a enamorar de ella, y así tú lo vas a traer acá, y ellos ahora van a ser parte de tu pueblo. Y fueron parte del pueblo y adoraron a su Dios y se convirtieron en idólatras. ¿Entendiste? ¿Qué fue esto? Esto fue el golpe en el calcañal. La gente dice, no, si le haría el calcañal en la muerte de Cristo. No, la muerte de Cristo estaba profetizada para salvarnos a nosotros. Satanás nunca le ha ganado. Esta fue la herida en el calcañal. Aquello logró Satanás herir la base, ¿no es cierto? La base de lo que era, que había establecido Dios para llegar a toda la humanidad, porque por eso dio la ley para todo el mundo en el monte Sinai. Le dio, y el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo pecador. Ahora bien, la otra pregunta que tú me decías era, que por qué el pueblo de Israel sufrió tanto, persecución. Exactamente. Si era el pueblo elegido de Dios. Exacto. Toda la gente se pregunta, sí. Dice, y Jehová te hará, esta es la promesa de Dios para Israel, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. No voy a leer todo el capítulo, voy a leer el verso de adelante. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová que dará a tus padres. Dice, abrirte a Jehová su buen depósito en el cielo para darte ayuda a tu tierra por todo tu tiempo, y bendecir la obra de tus manos, y prestarás a mucha gente y no tomarás prestado. Dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos. O sea, había un pacto en Israel, dan todas las promesas para ellos, pero estaban sujetas a qué, cuando obedecieres a Jehová tu Dios. Pero aquí está, ¿no es cierto?, la simiente del mal, los moabitas, hiere la base de Dios y cae Israel, ¿no es cierto? Dice aquí, y será que se nos hiere la base de Jehová para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás tú en el campo y maldito serás tú en la ciudad. Jehová enviará, voy saltando en algunos capítulos, en versículos, Jehová enviará sobre ti maldición, quebranto, asombro, en cuanto pusieres tu mano, hasta que sea destruido y perezca por causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Si Israel dejó de Jehová, aquí está dicho. Jehová te hará que se te pegue mortandad, hasta que te consuma la tierra. Me acuerdo yo, por ejemplo, cuando fue la peste negra, por ejemplo, en el siglo XII o XIII, no me acuerdo bien ahora en este minuto. ¿Quién tuvieron la culpa? Le echaron la culpa a los judíos, los mataron y los expulsaron. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de ardor, de calor, de cuchillo, de calamidad, con añulo, y perseguirte hasta que perezca. Y los cielos que estarán sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra debajo de ti, tierra, no tiene. Dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Jehová te herirá. Aquí está toda la razón. La razón, mi querida hermana, como te preguntaba, ¿por qué? Por la rebelión de ellos. Y mira lo que dice aquí. Y tendrás como tu vida como colgada delante de ti. Estoy en el capítulo 28 ahora, al final. Dice, y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso día y noche, y no confiarás en tu vida. Cuando tú ves esas películas, por ejemplo, sí, cuando ellos están allá en los, ¿cómo se llama eso? Esos lugares donde te encerraban ellos, siempre se me olvida. Sí, en los, a mí se me olvidó. En esos, sí, en esos lugares. Ustedes lo entienden, ¿no? En los lugares donde hay los confinados. Sí, sí. Dice, no estará. No, pero claro, si un día en la mañana los sacaban a todos muertos. Sí, todo en grupo. Formen sacar, sí, hombres a la derecha, mujeres a la izquierda, los niños en medio, tomaban todos los niños a un tren. Sí. Temeroso. Por la mañana dirás quién tiene que fuese la tarde, y en la tarde dirás quién tiene que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado por lo que darán tus ojos. Claro, claro. Yo digo, este es una forma de vida de causa y efecto. Israel pudo tener todas las bendiciones, ¿no es cierto? Pero no falló Dios, fallaron ellos, sí, ni falló el mundo, ellos fallaron. Esa es la situación, no sé si te responde. No, sí, muy claro, pastor, me quedó muy claro su Pastor, la mayoría de las personas que profesa hoy el cristianismo moderno supone que Israel para Dios ya no existe. ¿Ya? ¿Qué podemos responder a eso? Bueno, verdad que es así. La palabra de Dios dice lo siguiente,
que aquí nosotros tenemos que hacemos siempre la diferencia cristianismo moderno, ¿no? Porque cuando ustedes hablan de la Escritura, en Hechos capítulo 27, se van a encontrar que en Antioquía fue la primera parte donde a las personas que profesaban esta fe de nuestro Señor Jesucristo se les llamó cristiano. Ahí nace el cristianismo. En Antioquía se les llama cristiano. ¿A quiénes se les llamó cristiano? Dice la palabra en Hechos capítulo 1 que la congregación que quedó después de la partida de nuestro Señor Jesucristo fue de 120 personas. 120 personas. Esa era la iglesia. Y a ellos se les llamó cristianos. ¿Viste? Ahora, ¿cómo eran sus costumbres? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos dos, parte de la iglesia, dicen, y estaban todos unánime juntos hablando de Pentecostés. ¿Qué pasa con el Pentecostés? Hoy por hoy, la iglesia católica y una iglesia apostólica son los únicos que guardan la fiesta de Pentecostés en el mundo entero. Así es. Y los demás que reciben el Espíritu Santo, ¿por qué no guardan el Pentecostés? Por favor, ¿no es cierto? Después, en el capítulo 4, me parece, de los Hechos, ¿tú me llevaste a esto? Vamos a ver. Jeremías, ¿no? No, va. Sí, también es interesante así, pero es que yo me estoy saliendo de un poquito. Dice, y asimismo, y al mismo tiempo el rey Herodes echó mano de maltratar a algunos de los hermanos de la iglesia. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Y mató a cuchillo a Jacobo, hermano a Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó también adelante para prender a Pedro. Era entonces los días de los ácimos. La iglesia guardaba los ácimos y Herodes estaba seguro que nos encontraba. ¿No es cierto? Entonces, capítulo 17, capítulo 16 de los Hechos, Pablo preocupado de celebrar Pentecostés. Entonces, esa era la iglesia, a ellos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo nosotros pasamos a ser parte de la iglesia? No te olvides la pregunta, yo ya estoy olvidado. Pero No, sé sí, que la estoy, tengo acá, no se preocupe. pero estoy en la línea. Sí. Quiero ver Efesios, dice la palabra de Dios. Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él quitó, derribó de entre nosotros la enemistad de la ley de los mandamientos no en el rito. Eso ya quedó claro, ¿cierto? Y reconcilió por la cruz con Dios a gentiles y a israelitas, en un mismo cuerpo, mandando en ellos las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Así que ya no soy extranjero, dice, ni advenedizo, sino juntamente ciudadanos con los santos y los benditos. Cuando habla de extranjero, en relación a Israel, Claro. ya no soy extranjero, ya soy israelita. Dice, juntamente con los santos, pero aquí viene ahora, dice, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles? Creer en nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento no está escrito. Entonces, ¿dónde se educaron ellos? En la ley de Moisés, de que la gente lo quiere aceptar. Y el fundamento de los profetas. ¿Cuál fue el fundamento de los profetas si no está en el Nuevo Testamento? La ley de Dios, el libro de la ley. Ni siquiera, bueno, ya estaban escritos los libros de proféticos, está todo en el Antiguo Testamento, pero no está en el Nuevo Testamento. Entonces, edificado sobre, siendo la piedra principal del ángulo, dice Jesucristo mismo. ¿Y quién era Jesucristo? Dice que camino a Samaria, ese le pide agua a la mujer, pues toda la gente conoce estas cosas. Entonces la mujer dice, fíjate que en mi pueblo me han enseñado que aquí está Dios, aquí está el reino. Y ustedes dicen que allá, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo estará muy usted? Entonces dice la palabra, dice, ¿cómo le dijo al Señor Jesucristo? Ya se me olvidó esa parte. Juan, erráis. ¿Adoráis lo que no sabéis? Claro. Vosotros adoráis lo que no sabéis. 4:22. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de los judíos. Porque ellos recibieron la verdad. Ahí está el conocimiento. Ahí está el pago de nuestro precio. Jesús era judío. Entonces, indudablemente. Pero esos son el pueblo de Israel hoy. Pero ¿qué dice respecto al pueblo de Israel? Esa es la pregunta tuya, ¿no? Sí. Que Dios olvidó a Israel, que Israel ya no cuenta para Dios. Israel ya no cuenta para Dios. Sí. Si nosotros sabemos que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles y que recibió su revelación de parte de Dios, dice aquí en el capítulo 11 del libro de Romanos, de la siguiente manera. Capítulo 11. Dice,
Digo pues, versículo 11, ¿ha tropezado al pueblo de Israel para que cayera? En ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos, vino la salud de los gentiles para que ellos fuesen provocados a hacerlo. Cuando el pueblo de Israel edificó el buey ese y lo adoraron, entonces Dios dijo, vosotros me provocasteis a hacerlo con un Dios que no es Dios, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Y aquí se cumple la palabra en nosotros. En ninguna manera, más el tropiezo de ellos vino para salud de los gentiles, para que ellos fuesen provocados a hacerlo. Ahora, dice, para que nosotros no seamos arrogantes, dice, para con el pueblo de Israel. Vamos a leer varios versículos aquí. No te jactes, dice, porque si el entrañamiento de ellos valió la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos si no vida en los muertos? Y aquí está hablando claro que ellos van a ser restituidos, dice. Y si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú, los gentiles, siendo acebulla, has sido ingerido en el lugar de ella, y has sido hecho participante en la raíz de la raíz de la grosura, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta toda la raíz, sino la raíz sustenta. Esto viene de Dios. Dice, y nosotros, dice, si algunas ramas, el pueblo de Israel fueron cortadas, dice, fue en favor de nosotros. Entonces nosotros no nos jactemos sobre ellos. Dice, mirad pues, dice, porque no quiero que ignoráis, verso 25, no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio para que no sabáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Ellos están ahí, todos los profetas lo dicen. ¿Cómo leen la Biblia? Todos los profetas lo dicen. Cuando dice el salmista David, dice, se pegare mi lengua, mi paladar, si yo me olvidara de Israel, mi pueblo. Pero ¿cómo no van a entender estas palabras, por favor? ¿No es cierto? Entonces, no debemos decir eso a nuestro pueblo. No, Israel no está. Nosotros tenemos que entender esto, de que Israel fue dividido, ¿no es cierto?, entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y el reino de Judá iba a tener presencia permanente hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando murió ese judío, que se llamó Jesús, nos ingirió a nosotros por su misericordia en la tierra de Judá, y nosotros somos parte. Pero ahora, cuando ustedes leen en Jeremías 31, por ejemplo, el nuevo pacto, dice, aquí que vienen días que haremos un nuevo pacto con la casa de Israel, aquellos que están reservaditos, y con la casa de Judá, que en este minuto es la iglesia del nuevo pacto, dice, no como el pacto que hice con nuestros padres, porque bien que ellos se olvidaron de mi pacto. Dice, daré mis leyes en sus corazones. O sea, la Biblia no habla de hablar nuevas leyes, como las que está inventando la Iglesia Católica, los mismos protestantes, porque ahora se celebra que el día de la muerte, que el día del pastor, que el día del evangelio, y los mandamientos de Dios. ¿No se acuerdan? Claro, entonces esas son las cosas. No sé si... No, sí, muy bien, pastor. Quedó bien clara su respuesta. Bien, hemos llegado hasta el final del programa de hoy. Quizás quedaron muchas preguntas por hacer, pero el tiempo acá es oro. Así que creo que quedó terminado el tema del segundo periodo de la Iglesia de Dios, ¿cierto? Mira, el segundo periodo. Sí, segundo periodo de la Iglesia de Dios. Y en nuestro próximo programa veremos la tercera media de ella, que quedaría pendiente. Perfecto. ¿Cierto? Invitar a nuestros televidentes que nos sigan acompañando todos los sábados, que visiten nuestra página web www.idnp.cl y que también nos escuchen en la radio. También estamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 11. 109.9. Sí, sí, Radio Vía Libre, que ya yo creo que ya es bien conocida. Y no se separe de nosotros entonces para el próximo sábado volver a acompañarnos en un nuevo programa. Que Dios de paz les bendiga y que tenga una muy linda semana. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora
Próxima semana en el mismo horario.